4 bestias gigantes salieron del mar. Y luego esta profecía de Daniel nos detalla esa visión nocturna que tiene el profeta. Claro, parece algo pavoroso, algo aterrador, algo tremendo. Y ciertamente lo es, pero no por la descripción que él hace simplemente, sino por el significado. Y es que aquí estamos encontrando lenguaje profético, es decir, Dios tiene una forma de comunicarse con el hombre. Y esta forma de comunicarse a veces es muy visual, muy descriptiva, pero los detalles que da, las formas que sugiere, todo tiene un significado. Está refiriéndose a otra realidad, no a algo literal en este caso. Cuando nos habla de estas bestias, del mar, no está hablando de animales, no está hablando del mar físico. Y además, estas imágenes o semejantes las encontramos también en otras partes de la Sagrada Escritura, como el Apocalipsis. Luego ahí podemos encontrar ya claves para ir entendiendo qué quiere decir el Señor. Pero lo importante es entender que Dios quiere comunicarse con los hombres y que revela a sus amigos, a sus siervos, los profetas, todo por anticipado. Y va dando una comprensión de lo que necesitamos saber para colaborar con los planes de Dios y no estar en la ignorancia. El mar sabemos que representa el mundo como enemigo de Dios, donde están los manejos, las costumbres, los intereses, los criterios opuestos a la palabra de Dios. Y que está controlado por el príncipe de este mundo, que es Satanás. Y estas bestias, pues algunas han sido identificadas ya suficientemente con la luz que Dios va dando para entender estas imágenes proféticas. Y se nos habla, por ejemplo, de enemigos controlados por el diablo, enemigos de la Iglesia y de los hombres, como la masonería, como el ocultismo, como el comunismo, etc. También de un poder político a través del cual se realizará una gran alianza, la imagen de los imperios con la estatua de oro, plata, bronce, hierro mezclado con arcilla, también del profeta Daniel, habla finalmente de eso. Y entre esos 10 cuernos significa el poder, la autoridad política, el dominio. Entre esos 10 cuernos, 3 son retirados para hacer hueco a uno que va saliendo, que asume el control. Está hablando de un poder anticrístico, de un anticristo político, como habla también otras partes de la Escritura. Pero esta profecía nos habla de derrota de esos poderes, derrota, algunos descuartizados, eliminados y otros encadenados, sin poder actuar, a través de la intervención de un hijo de hombre que aparece, que viene de junto al anciano. Está hablando de Jesucristo, al que se le da poder, honor y reino, y establece su reino eterno, un reino que no terminará. Jesucristo en el Evangelio de hoy nos habla de otra imagen profética, de una higuera, y dice que no pasará esta generación sin que todo suceda, todo lo que estaba relatando. Estaba hablando de la persecución que iniciaría inmediatamente contra sus discípulos. Estaba hablando de la destrucción de Jerusalén, pero también estaba hablando de otras cosas que sucederían al fin de los tiempos, antes de su regreso. Y pone esta imagen profética, una higuera. Si nos quedamos con la imagen no entendemos. ¿Qué quiere decir? Solo que los brotes de la higuera y de los demás árboles anuncian un cambio de estación, un cambio de época, un cambio de era para la historia. Entonces, ¿cuál es la higuera que tenemos que mirar? ¿Cuáles son los brotes? En esta imagen profética se ha identificado la higuera, y si repasamos toda la Sagrada Escritura,
vemos que la higuera representa a Israel. Y los demás árboles son los otros países alrededor de Israel. Y ocurre que hace 3/4 de siglo, de repente, de golpe, en poquitos años, resurgió, rebrotó Israel. Y también alrededor de Israel los demás países de esa región. Siria, Líbano, Jordania, etc. Y se habla de que esa generación, la de los brotes de la higuera, pues es una generación particular en la que tendrán que ocurrir estas señales que el Señor estaba anunciando precediendo su regreso. Luego, esta es una imagen profética. Lo que necesitamos con toda la profecía de la Sagrada Escritura, que es revelación pública, sin error posible, y con toda revelación privada que tiene que estar sujeta a discernimiento, lógicamente, ahí sí que puede haber error, aunque sea de un profeta verdadero, puede estar mezclada con parte de cosecha propia, con errores, incluso con engaños del diablo. Y no hablamos ya de profetas falsos, ahí ya ni hablar, ¿verdad? Todo tiene que estar sujeto a discernimiento profundo y el criterio fundamental, el primero, es la conformidad con la revelación pública, con la Sagrada Escritura. Pero, en todo caso, lo que necesitamos es la interpretación. Es decir, si esto es de Dios, ¿qué quiere decir? ¿A dónde nos conduce el Señor con este mensaje, con esta imagen, con estos relatos proféticos? ¿Qué quiere que entendamos? ¿De qué nos está hablando? Es decir, la cuestión fundamental no es investigar humanamente, aunque tenemos que aplicar la inteligencia siempre, sino sobre todo conectar con la mente de Dios. ¿Qué hay en su mente? Y cómo se expresa, entender su lenguaje, para poder estar en mayor comunión con Él. Y Él, sabemos, como dice el Salmo 119, que abre sus palabras a los humildes, a los sencillos, dándoles inteligencia. Les da comprensión, les da sabiduría de esas verdades profundas que están encerradas en su palabra. Su palabra que nos transmite vida y verdad, pero que está cerrada para quien no entra en esa comunión con Dios, en esa comprensión espiritual de las verdades que Él está manifestando. Pero Él es capaz de abrir su palabra y dar esa sabiduría, esa comprensión, esa inteligencia a los humildes, a los que no buscan saber para controlar, sino para obedecer por amor a Dios, porque lo buscan con todo el corazón. Como el profeta Daniel, un hombre de Dios, al que se le revelaron estos secretos, algunos tal vez desconocidos para él, otros sí, los fue comprendiendo. Otros quedaron para un tiempo, pues ahora en este tiempo tendrá que haber amigos de Dios también, que tengan esta comprensión, que estén abiertos al espíritu de profecía, al espíritu de la verdad. Así sea.